En un giro sorprendente que sacude los cimientos del poder en España, un ex alto cargo del Ministerio del Interior ha revelado conexiones oscuras entre la trama Koldo y figuras clave cercanas al actual gobierno de Pedro Sánchez. Según fuentes de The Objective, correos electrónicos entre Daniel Belmar e Íñigo Rotaeche ponen en tela de juicio la integridad de los encargados de la seguridad nacional. Si este tipo de escándalos no merece tu atención, entonces estás desconectado de la realidad que está sucediendo en nuestro país. No olvides darle me gusta a este contenido, suscribirte a nuestro canal, activar la campanita, dejar tus comentarios y compartir este vídeo para que más personas conozcan la verdad detrás de las acciones del gobierno de Sánchez. Estos correos electrónicos, que hemos tenido acceso recientemente, revelan una relación directa entre Belmar, exdirector de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, y el empresario Íñigo Rotaeche, propietario de Soluciones de Gestión SL. Esta empresa fue investigada por cobrar comisiones indebidas en la venta de mascarillas durante la pandemia, un hecho que ya pone en entredicho la transparencia del Ministerio del Interior liderado por Fernando Grande Marlaska, fiel aliado de Pedro Sánchez. Es evidente que hay una red de corrupción bien orquestada que protege y beneficia a los más altos mandos del gobierno, dejando de lado los intereses del pueblo español. Belmar afirmó que fue el comisario jubilado José Antonio Rodríguez González, cercano a Marlaska, quien le conectó con Soluciones de Gestión. Este vínculo no solo expone una posible red de corrupción, sino que también sugiere una manipulación directa de las adquisiciones públicas bajo la administración de Sánchez. ¿Cómo es posible que en plena crisis sanitaria, donde se necesitan respuestas claras y transparentes, se estén dando estas prácticas turbias que solo buscan el enriquecimiento personal de unos pocos? La implicación directa de figuras como Pedro Sánchez y José Luis Ábalos en estas maniobras cuestiona profundamente la ética y moralidad de quienes nos gobiernan. Mientras el pueblo español lucha con la incertidumbre y las consecuencias de una gestión cuestionable, estos líderes parecen estar más preocupados por mantener y expandir sus redes de influencia y poder. La confianza que deberíamos tener en nuestras instituciones se ve seriamente comprometida cuando descubrimos que quienes están a cargo de nuestra seguridad y bienestar están involucrados en actividades tan reprobables. Además, la relación entre Belmar y Rotaeche no aparece de la nada. Es el resultado de una serie de decisiones y acciones que demuestran una clara falta de escrúpulos por parte de los funcionarios del Ministerio del Interior. ¿Qué otros secretos oscuros estarán escondidos detrás de las puertas cerradas de la Casa Blanca española? Es hora de que el pueblo exija respuestas y transparencia a aquellos que han abusado de su poder para beneficio propio. La trama Koldo, con sus conexiones oscuras y sus prácticas corruptas, es solo la punta del iceberg. Este escándalo revela una estructura profundamente arraigada de corrupción que involucra a los más altos niveles del gobierno. Pedro Sánchez, como líder de esta administración, debe asumir la responsabilidad de estos actos y poner fin a esta cultura de impunidad que ha permitido que estos fraudes y manipulaciones prosperen sin control. La manera en que se manejaron las adquisiciones de mascarillas durante la pandemia es un claro ejemplo de mala gestión y corrupción. En lugar de priorizar la salud y seguridad de los ciudadanos, se permitió que empresas vinculadas a círculos de poder se beneficiaran indebidamente. Esto no solo es un fracaso administrativo, sino también una traición a la confianza que el pueblo había depositado en sus líderes. Además, la conexión con el doctor Ignacio Palomo, un médico asociado a la trama Koldo, añade otra capa de complejidad y sospecha a este caso. La falta de investigaciones exhaustivas sobre su papel en estos eventos solo refuerza la idea de que hay una intención deliberada de encubrir y proteger a los implicados. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar estos funcionarios para mantener su posición y poder? Es crucial que la ciudadanía esté informada y vigilante ante estos hechos. La corrupción y la falta de transparencia son amenazas directas a la democracia y a la integridad de nuestras instituciones. No podemos permitir que aquellos que deberían protegernos y servirnos se conviertan en los arquitectos de nuestra desconfianza y desesperanza. La revelación de estos correos electrónicos no es solo una noticia más, es una llamada de atención para todos los españoles. Necesitamos exigir rendición de cuentas y una limpieza profunda en nuestras instituciones gubernamentales. Pedro Sánchez y José Luis Ábalos deben enfrentarse a las consecuencias de sus acciones y demostrar que están dispuestos a corregir el rumbo y restaurar la confianza perdida. Este escándalo es un reflejo de un problema mucho mayor que afecta a toda la estructura política de España. La falta de control y la permisividad hacia la corrupción han creado un ambiente tóxico donde los intereses personales prevalecen sobre el bien común. Es hora de que la ciudadanía tome acción y exija un cambio real y duradero. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras se destruye la integridad de nuestro gobierno. Cada ciudadano tiene el derecho y el deber de exigir transparencia, honestidad y responsabilidad a quienes nos representan.
Solo a través de una movilización colectiva y una vigilancia constante podremos asegurar que estos actos de corrupción sean erradicados y que nuestros líderes realmente trabajen en beneficio de todos y no solo de unos pocos privilegiados. La situación actual es insostenible y requiere una respuesta inmediata y decidida. No podemos permitir que la corrupción siga envenenando nuestras instituciones y minando la confianza en nuestro sistema democrático. Es hora de actuar y de poner fin a esta era de impunidad que ha permitido que figuras como Pedro Sánchez y José Luis Ábalos continúen con sus prácticas corruptas sin enfrentar las consecuencias adecuadas. Es fundamental que este tipo de noticias lleguen a la mayor cantidad de personas posible para crear una conciencia colectiva sobre la gravedad de estos actos. Solo así podremos presionar para que se implementen las reformas necesarias y se establezcan mecanismos más efectivos de control y supervisión que impidan que la corrupción vuelva a proliferar en el futuro. La verdad debe salir a la luz y aquellos responsables deben ser castigados de manera justa y proporcional a sus acciones. La justicia no puede ser selectiva ni estar al servicio de los poderosos. Cada caso de corrupción debe ser investigado a fondo y los culpables deben enfrentar las consecuencias legales correspondientes, sin importar su posición o influencia. En resumen, este escándalo es una llamada urgente para que la ciudadanía se una y exija un gobierno limpio, transparente y responsable. No podemos permitir que la corrupción siga debilitando nuestra nación y erosionando los principios democráticos que tanto valoramos. Es hora de tomar acción y de luchar por un futuro donde la honestidad y la integridad sean los pilares de nuestra sociedad. En un giro impactante que revela las profundidades de la corrupción en el gobierno de Pedro Sánchez, emergen pruebas contundentes que vinculan directamente a altos cargos del Ministerio del Interior con actividades ilícitas. Un exalto funcionario, Daniel Belmar, ha sacado a la luz correos electrónicos comprometedores que demuestran una relación estrecha entre él y el empresario Íñigo Rotaeche, propietario de Soluciones de Gestión SL. Esta empresa, investigada por cobrar comisiones indebidas en la venta de mascarillas durante la pandemia, pone en tela de juicio la integridad y transparencia del actual gobierno. No olvides darle me gusta a este contenido, suscribirte a nuestro canal, activar la campanita, dejar tus comentarios y compartir este vídeo para que más personas conozcan la verdad detrás de las acciones del gobierno de Sánchez. Los correos electrónicos obtenidos por The Objective no solo confirman la relación entre Belmar y Rotaeche, sino que también revelan un interés sospechoso en el doctor Ignacio Palomo, un médico asociado a la trama Koldo que aún no ha sido investigado a fondo. En uno de los correos fechados el 30 de abril de 2020, Belmar solicita ayuda para traer test de COVID-19 que enfrentan problemas en la aduana, una petición que Rotaeche intenta resolver contactando a Aitor Mazo, consejero comercial en China. Esta solicitud de ayuda no es un hecho aislado. El Ministerio del Interior pagó más de $500,000 al ginecólogo de Patricia Úriz, esposa de Koldo García, por pruebas de COVID-19 que resultaron ser falsas y sin homologar por la FDA ni por la Unión Europea. Este escándalo salió a la luz gracias a denuncias del Partido Popular, pero lo que más preocupa es la negación inicial del Ministerio sobre la existencia de estos correos, alegando que habían sido borrados. La omisión y el encubrimiento por parte del Ministerio del Interior no solo dañan la reputación de Pedro Sánchez, sino que también ponen en evidencia una red de favoritismos y corrupción que socava la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. La relación cercana entre Fernando Grande Marlaska y Sánchez, y su implicación en estas prácticas, sugiere una falta de ética y transparencia en la gestión del gobierno. ¿Cómo es posible que en plena crisis sanitaria, donde se necesitan respuestas claras y transparentes, se estén dando estas prácticas turbias que solo buscan el enriquecimiento personal de unos pocos? Además, los viajes sospechosos de altos cargos como José Luis Ábalos y Koldo García a países como Colombia y Cuba, acompañados por Palomo, indican posibles manejos indebidos y malversación de fondos públicos. Estos viajes, realizados en fechas críticas durante la pandemia, levantan sospechas sobre la verdadera naturaleza de estos encuentros y el destino de los fondos utilizados. La falta de claridad y la opacidad en estas actividades sugieren una trama de corrupción que involucra a los más altos niveles del gobierno, incluyendo a figuras clave como Pedro Sánchez y sus allegados. La implicación directa de figuras como Pedro Sánchez y José Luis Ábalos en estas maniobras cuestiona profundamente la ética y moralidad de quienes nos gobiernan. Mientras el pueblo español lucha con la incertidumbre y las consecuencias de una gestión cuestionable, estos líderes parecen estar más preocupados por mantener y expandir sus redes de influencia y poder. La confianza que deberíamos tener en nuestras instituciones se ve seriamente comprometida cuando descubrimos que quienes están a cargo de nuestra seguridad y bienestar están involucrados en actividades tan reprobables. Además, la relación entre Belmar y Rotaeche no aparece de la nada.
Es el resultado de una serie de decisiones y acciones que demuestran una clara falta de escrúpulos por parte de los funcionarios del Ministerio del Interior. ¿Qué otros secretos oscuros estarán escondidos detrás de las puertas cerradas de la Casa Blanca española? Es hora de que el pueblo exija respuestas y transparencia a aquellos que han abusado de su poder para beneficio propio. La trama Koldo, con sus conexiones oscuras y sus prácticas corruptas, es solo la punta del iceberg. Este escándalo revela una estructura profundamente arraigada de corrupción que involucra a los más altos niveles del gobierno. Pedro Sánchez, como líder de esta administración, debe asumir la responsabilidad de estos actos y poner fin a esta cultura de impunidad que ha permitido que estos fraudes y manipulaciones prosperen sin control. La manera en que se manejaron las adquisiciones de mascarillas durante la pandemia es un claro ejemplo de mala gestión y corrupción. En lugar de priorizar la salud y seguridad de los ciudadanos, se permitió que empresas vinculadas a círculos de poder se beneficiaran indebidamente. Esto no solo es un fracaso administrativo, sino también una traición a la confianza que el pueblo había depositado en sus líderes. Además, la conexión con el doctor Ignacio Palomo, un médico asociado a la trama Koldo, añade otra capa de complejidad y sospecha a este caso. La falta de investigaciones exhaustivas sobre su papel en estos eventos solo refuerza la idea de que hay una intención deliberada de encubrir y proteger a los implicados. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar estos funcionarios para mantener su posición y poder? Es crucial que la ciudadanía esté informada y vigilante ante estos hechos. La corrupción y la falta de transparencia son amenazas directas a la democracia y a la integridad de nuestras instituciones. No podemos permitir que aquellos que deberían protegernos y servirnos se conviertan en los arquitectos de nuestra desconfianza y desesperanza. La revelación de estos correos electrónicos no es solo una noticia más, es una llamada de atención para todos los españoles. Necesitamos exigir rendición de cuentas y una limpieza profunda en nuestras instituciones gubernamentales. Pedro Sánchez y José Luis Ábalos deben enfrentarse a las consecuencias de sus acciones y demostrar que están dispuestos a corregir el rumbo y restaurar la confianza perdida. Este escándalo es un reflejo de un problema mucho mayor que afecta a toda la estructura política de España. La falta de control y la permisividad hacia la corrupción han creado un ambiente tóxico donde los intereses personales prevalecen sobre el bien común. Es hora de que la ciudadanía tome acción y exija un cambio real y duradero. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras se destruye la integridad de nuestro gobierno. Cada ciudadano tiene el derecho y el deber de exigir transparencia, honestidad y responsabilidad a quienes nos representan. Solo a través de una movilización colectiva y una vigilancia constante podremos asegurar que estos actos de corrupción sean erradicados y que nuestros líderes realmente trabajen en beneficio de todos y no solo de unos pocos privilegiados. La situación actual es insostenible y requiere una respuesta inmediata y decidida. No podemos permitir que la corrupción siga envenenando nuestras instituciones y minando la confianza en nuestro sistema democrático. Es hora de actuar y de poner fin a esta era de impunidad que ha permitido que figuras como Pedro Sánchez y José Luis Ábalos continúen con sus prácticas corruptas sin enfrentar las consecuencias adecuadas. Es fundamental que este tipo de noticias lleguen a la mayor cantidad de personas posible para crear una conciencia colectiva sobre la gravedad de estos actos. Solo así podremos presionar para que se implementen las reformas necesarias y se establezcan mecanismos más efectivos de control y supervisión que impidan que la corrupción vuelva a proliferar en el futuro. La verdad debe salir a la luz y aquellos responsables deben ser castigados de manera justa y proporcional a sus acciones. La justicia no puede ser selectiva ni estar al servicio de los poderosos. Cada caso de corrupción debe ser investigado a fondo y los culpables deben enfrentar las consecuencias legales correspondientes, sin importar su posición o influencia. En resumen, este escándalo es una llamada urgente para que la ciudadanía se una y exija un gobierno limpio, transparente y responsable. No podemos permitir que la corrupción siga debilitando nuestra nación y erosionando los principios democráticos que tanto valoramos. Es hora de tomar acción y de luchar por un futuro donde la honestidad y la integridad sean los pilares de nuestra sociedad. Hasta ahora, hemos desvelado cómo un ex alto cargo del Ministerio del Interior ha expuesto una red de corrupción que involucra a figuras cercanas al gobierno de Pedro Sánchez. Los correos electrónicos entre Belmar y Rotaeche, junto con las adquisiciones fraudulentas de mascarillas y los viajes sospechosos de altos funcionarios, pintan un panorama alarmante sobre la gestión actual del país. Si esta información no te ha impactado, es momento de que te involucres activamente. Dale me gusta, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita, deja tus comentarios y comparte este contenido para que más personas conozcan la verdad oculta detrás del gobierno de Sánchez y Puigdemont. Es inaceptable que en pleno siglo XXI, en una crisis sanitaria sin precedentes, se permita que prácticas corruptas y favoritismos opaquen la respuesta gubernamental.
Pedro Sánchez, como líder de esta administración, debe rendir cuentas y enfrentarse a estas acusaciones con total transparencia. La confianza de los ciudadanos está en juego y es momento de exigir integridad y ética a quienes nos representan. ¿Cómo es posible que en momentos de extrema necesidad, aquellos que deberían protegernos estén involucrados en actividades que socavan la confianza pública? La implicación de figuras tan influyentes como Fernando Grande Marlaska y José Luis Ábalos en estas prácticas corruptas no solo mancha su reputación, sino que también empaña la imagen de todo el gobierno de Sánchez. Grande Marlaska, como líder del Ministerio del Interior y aliado cercano de Sánchez, ha demostrado una alarmante falta de transparencia y ética al manejar situaciones críticas para beneficio propio y de sus allegados. Esta relación estrecha sugiere una complicidad que va más allá de la mera gestión administrativa, insinuando una posible manipulación de recursos públicos para fines personales. Por otro lado, la presencia de figuras como Carles Puigdemont en este entramado de corrupción añade una capa adicional de complejidad y controversia. Puigdemont, conocido por su pasado político en Cataluña, parece estar involucrado en redes que trascienden fronteras y comprometen la integridad de nuestras instituciones. Su participación en estos viajes internacionales y en las negociaciones con empresarios cuestionables plantea serias dudas sobre sus verdaderas intenciones y lealtades. ¿Está Puigdemont utilizando su influencia para favorecer a ciertos intereses económicos a expensas del bienestar general? Además, los viajes sospechosos de altos cargos como Ábalos y Koldo García a países como Colombia y Cuba, acompañados por Palomo, indican posibles manejos indebidos y malversación de fondos públicos. Estos viajes, realizados en fechas críticas durante la pandemia, levantan sospechas sobre la verdadera naturaleza de estos encuentros y el destino de los fondos utilizados. ¿Qué acuerdos secretos se están gestando lejos de la vista del público y cómo están afectando estos movimientos la transparencia gubernamental? La falta de claridad y la opacidad en estas actividades sugieren una trama de corrupción que involucra a los más altos niveles del gobierno, incluyendo a figuras clave como Pedro Sánchez y sus allegados. Esta situación no solo debilita la confianza en el liderazgo actual, sino que también pone en riesgo la estabilidad y la credibilidad de nuestras instituciones democráticas. La ciudadanía merece saber con exactitud cómo se están manejando los recursos públicos y quiénes son los verdaderos beneficiarios de estas operaciones dudosas. La relación cercana entre Belmar y Rotaeche no aparece de la nada. Es el resultado de una serie de decisiones y acciones que demuestran una clara falta de escrúpulos por parte de los funcionarios del Ministerio del Interior. ¿Qué otros secretos oscuros estarán escondidos detrás de las puertas cerradas de la Casa Blanca española? Es hora de que el pueblo exija respuestas y transparencia a aquellos que han abusado de su poder para beneficio propio. La trama Koldo, con sus conexiones oscuras y sus prácticas corruptas, es solo la punta del iceberg. Este escándalo revela una estructura profundamente arraigada de corrupción que involucra a los más altos niveles del gobierno. Pedro Sánchez, como líder de esta administración, debe asumir la responsabilidad de estos actos y poner fin a esta cultura de impunidad que ha permitido que estos fraudes y manipulaciones prosperen sin control. La manera en que se manejaron las adquisiciones de mascarillas durante la pandemia es un claro ejemplo de mala gestión y corrupción. En lugar de priorizar la salud y seguridad de los ciudadanos, se permitió que empresas vinculadas a círculos de poder se beneficiaran indebidamente. Esto no solo es un fracaso administrativo, sino también una traición a la confianza que el pueblo había depositado en sus líderes. ¿Cómo puede un gobierno justificarse en medio de una emergencia sanitaria, cuando las decisiones que se toman parecen estar motivadas por intereses personales y no por el bienestar público? Además, la conexión con el doctor Ignacio Palomo, un médico asociado a la trama Koldo, añade otra capa de complejidad y sospecha a este caso. La falta de investigaciones exhaustivas sobre su papel en estos eventos solo refuerza la idea de que hay una intención deliberada de encubrir y proteger a los implicados. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar estos funcionarios para mantener su posición y poder? La impunidad con la que actúan estos individuos es alarmante y muestra una preocupante falta de voluntad para enfrentar la corrupción dentro del gobierno. Es crucial que la ciudadanía esté informada y vigilante ante estos hechos. La corrupción y la falta de transparencia son amenazas directas a la democracia y a la integridad de nuestras instituciones. No podemos permitir que aquellos que deberían protegernos y servirnos se conviertan en los arquitectos de nuestra desconfianza y desesperanza. La revelación de estos correos electrónicos no es solo una noticia más, es una llamada de atención para todos los españoles. Necesitamos exigir rendición de cuentas y una limpieza profunda en nuestras instituciones gubernamentales. Pedro Sánchez y Carles Puigdemont deben enfrentarse a las consecuencias de sus acciones y demostrar que están dispuestos a corregir el rumbo y restaurar la confianza perdida. Este escándalo es un reflejo de un problema mucho mayor que afecta a toda la estructura política de España.
La falta de control y la permisividad hacia la corrupción han creado un ambiente tóxico donde los intereses personales prevalecen sobre el bien común. Es hora de que la ciudadanía tome acción y exija un cambio real y duradero. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras se destruye la integridad de nuestro gobierno. Cada ciudadano tiene el derecho y el deber de exigir transparencia, honestidad y responsabilidad a quienes nos representan. Solo a través de una movilización colectiva y una vigilancia constante podremos asegurar que estos actos de corrupción sean erradicados y que nuestros líderes realmente trabajen en beneficio de todos y no solo de unos pocos privilegiados. La situación actual es insostenible y requiere una respuesta inmediata y decidida. No podemos permitir que la corrupción siga envenenando nuestras instituciones y minando la confianza en nuestro sistema democrático. Es hora de actuar y de poner fin a esta era de impunidad que ha permitido que figuras como Pedro Sánchez y Carles Puigdemont continúen con sus prácticas corruptas sin enfrentar las consecuencias adecuadas. Es fundamental que este tipo de noticias lleguen a la mayor cantidad de personas posible para crear una conciencia colectiva sobre la gravedad de estos actos. Solo así podremos presionar para que se implementen las reformas necesarias y se establezcan mecanismos más efectivos de control y supervisión que impidan que la corrupción vuelva a proliferar en el futuro. La verdad debe salir a la luz y aquellos responsables deben ser castigados de manera justa y proporcional a sus acciones. La justicia no puede ser selectiva ni estar al servicio de los poderosos. Cada caso de corrupción debe ser investigado a fondo y los culpables deben enfrentar las consecuencias legales correspondientes, sin importar su posición o influencia. En resumen, este escándalo es una llamada urgente para que la ciudadanía se una y exija un gobierno limpio, transparente y responsable. No podemos permitir que la corrupción siga debilitando nuestra nación y erosionando los principios democráticos que tanto valoramos. Es hora de tomar acción y de luchar por un futuro donde la honestidad y la integridad sean los pilares de nuestra sociedad. Tu voz es poderosa y juntos podemos lograr un cambio significativo.